Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y nosotros vamos a comenzar una nueva serie de podcast donde vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Marcos. Y tenemos una invitada especial. Le damos la bienvenida a Marilu, una discípula de Filadelfia. Adelante, Marilucita, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver sobre este evangelio. Yo desde hace mucho tiempo he sabido que este evangelio fue el primero de los 4 evangelios. Sin embargo, se habla también de que no es de los primeros escritos del nuevo, de nuestro evangelio. Entiendo que se refiere al hecho de que antes de que Marcos escribiera este evangelio, considerado el primero de los 4, pues posiblemente ya estaban las cartas paulinas, las llamadas cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo. Pero también es bien interesante saber que este evangelista, que no era un apóstol, al igual que Lucas, ninguno de estos dos personajes, entiendo yo, conocieron a Jesús personalmente, pero ambos, tanto Lucas como Marcos, tuvieron la oportunidad de conocer a los apóstoles, en especial a Pedro, que fue muy cercano con Marcos. Y desde luego también hubo mucho contacto con el apóstol Pablo. Así es que es bien interesante saber cuál es biográficamente, quién es biográficamente este personaje llamado Marcos. Para mi sorpresa, Marcos no era su nombre. Su nombre era Juan, que es un nombre de origen judío. Juan. Mientras que Marcos se dice que es un nombre de origen latino. Además, este joven estaba emparentado con Bernabé, que aparece en varios pasajes de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, Bernabé, que era el tío de Marcos, entiendo que también con la cercanía que tuvo con él, fue de quien aprendió mucho. En el caso del apóstol Pedro, entiendo que como este apóstol Pedro principalmente predicaba en la ciudad de Jerusalén, era precisamente en la casa de la madre de Juan, quien se considera que debe haber sido una persona de muy buena posición económica, porque precisamente ahí en su casa era donde se daban las reuniones de esta iglesia, en donde Simón Pedro pues era, digamos que, el dirigente principal. De hecho, se dice en la primera carta del apóstol Simón Pedro, en el capítulo 5, verso 13, él le declara, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Ahí es donde vemos en esta carta de Pedro que hace alusión a este evangelista, quien pues se considera que era el hijo espiritual de Simón Pedro, porque se dice que precisamente fue Pedro quien lo convirtió al cristianismo y que tenía mucha cercanía con este joven. Por el lado de Pablo, del apóstol Pablo, también se relata que hubo un contacto muy cercano. De hecho, el primer viaje que hace Pablo, uno de sus acompañantes es Marcos. Sin embargo, parece que en este viaje, este joven Marcos, por alguna razón no muy exacta,
no la concluyó con Pablo. Y para mi sorpresa, bueno, se interpreta que a partir de allí Pablo, digo para mi sorpresa porque yo admiro mucho al apóstol Pablo y se me hace difícil ver que en su corazón haya habido algún, pues, algún sentimiento de molestia tan grande que se dice que ya no tuvo contacto por mucho tiempo con este joven. Sin embargo, eh, ya cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, eh, pues allí dice que, que está muy contento porque Lucas está con él, lo está acompañando, pero le pide a Timoteo que lleve a Marcos porque dice que le es muy útil para el ministerio. Entonces, bueno, a mí eso sí me hace pensar que si hubo alguna pequeña desaveniencia al principio de cuando se conocieron, bueno, finalmente entiendo que este joven Marcos realmente era una persona que tenía habilidad para escribir. Tal es así que en el Evangelio que él escribe se ven algunas características muy claras de cómo el apóstol Pedro tuvo una gran influencia en este joven Marcos, al grado de que su hijo espiritual Marcos es quien escribe todos aquellos relatos que Pedro seguramente compartió con él. Algunas características del Evangelio de Marcos son, por ejemplo, que se caracteriza por la acción. Y ahí es donde podemos ver que precisamente hay una conexión muy grande de su maestro Pedro, porque si nosotros vemos el comportamiento que Pedro tiene a lo largo de lo que vemos en los otros evangelios, Pedro era un hombre de acción. Así es que esa forma de ser de Pedro se refleja en el escrito de Marcos. De ahí que mucho se dice que este evangelio de Marcos es realmente el evangelio de Pedro, quien podemos ver que por sus cartas tan breves, pues él no tenía a lo mejor ese don, esa habilidad que tenía Marcos para escribir. También se dice que este Evangelio de Marcos está especialmente conectado, dirigido a los ciudadanos de Roma. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos hombres de aquella antigüedad, de aquel imperio gigante que había en aquel tiempo, esos hombres romanos también eran hombres de acción, de manera que este estilo de Pedro a través del escrito de Marcos era ideal para la evangelización en aquella época de los ciudadanos romanos. También otras de las características de este evangelio, que de los cuatro es el más breve, es el más conciso. Eh, Ahí se resalta mucho, de hecho por ahí me pareció haber leído que, que se repite muchas veces la frase el Hijo del Hombre, expresadas por Jesús. Es el Evangelio en donde más se repite esta frase, pero también es el Evangelio donde Jesús, o al menos eso captó Marcos, Jesús se autodefine como el siervo de Dios. Hay un
verso de este Evangelio, en el capítulo 10, verso 45, donde Marcos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Allí claramente se refleja cómo, a diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, en donde Mateo más bien nos da una imagen de Jesús como el rey, el, 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 el hombre eh, grande, sublime, hijo de Dios Padre, pero como rey, no tanto como siervo, como lo recalca este Evangelio del apóstol Marcos. Eh, También me gustaría resaltar algo que también me parece muy interesante en relación a la cuestión histórica de lo que en aquel momento que vivió Jesús, pues era el Imperio Romano, que estaba también a poco tiempo de fracturarse y dejar de ser una república, como muchos ciudadanos amaban esa forma de gobierno, pero ya estaba en esa época que vivió Jesús, en que el Imperio Romano ya estaba más bien convertido en imperio a través de los famosos Césares. Y allí es donde me parece muy interesante que aun cuando este Evangelio, dada la forma en que está escrito, le quedó muy bien a toda esa gente que vivía en Roma, le sirvió bien para captar el mensaje de esta figura tan grande que fue Jesús. También me parece muy interesante porque es una situación muy parecida a la que estamos viviendo en la actualidad, en donde esa forma dictatorial que había en el gobierno de Roma, en donde desde luego ellos a través de la ley, a través de su gran aportación cultural que fue el derecho romano, ellos a través de su vasto imperio, territorio gigante dominado por ellos, bueno, estaba caracterizado por un orden, por una paz, que era lo que pues muchos ciudadanos de diferentes partes, de diferentes regiones del imperio, de alguna manera pues lo reconocían, aunque desde luego el mundo hebreo, a diferencia de la mayor parte de las regiones que aceptaban este dominio romano, pues los judíos se caracterizaron precisamente por sus rebeliones. Eh, De hecho, bueno, se dice que es la razón principal de donde surge precisamente el asunto de cambiar el nombre de filisteos al famoso nombre de palestinos, tierra de Palestina, que significa en el fondo, pues tierra de los filisteos, porque fue una forma de uno de los emperadores de Roma, precisamente para de alguna manera, pues casi vengarse de los judíos por sus continuas rebeliones que ellos hacían. Pero lo importante aquí me parece de resaltar que esa paz romana que hubo, pues no por un día, no por un año, no por 100 años, sino por 1000. El Imperio Romano finalmente, a través de sus diferentes formas de gobierno que llevaron a cabo, finalmente duró 1000 años. Y cómo ese periodo histórico tan largo de la humanidad, controlado a través de una dictadura, porque en el fondo eso era el Imperio Romano, una dictadura, que en la actualidad pareciera que muchos gobiernos en el mundo
están tendiendo a eso. Pero aquí es donde la figura de Jesús, en medio precisamente de una época en donde aparentemente, gracias a esa paz que habían llevado los romanos a una gran extensión del mundo conocido de esa época, finalmente terminó en catástrofe, en división. Y aquí es donde vemos que esta paz que Jesús ofreció precisamente en esos momentos en donde no todos los hombres pues estaban así como 100% convencidos de la paz que ofrecía el Imperio Romano, de alguna manera eran humanos que pues consideraban esta paz ofrecida por el orden romano pues como lo peor es nada, ¿no? Pero qué gran diferencia con la paz que Jesús viene precisamente al pueblo del monoteísmo a ofrecernos a toda la humanidad. Así es que yo creo que este mensaje del Evangelio de Marcos es, es un mensaje muy actual, precisamente para que los hombres que estamos viviendo en este mundo, en donde se nos pareciera que pues ya es el fin de los tiempos, que tanto se habla en la escritura, en nuestro libro sagrado de la Biblia, precisamente es, eh, es leer este Evangelio para que estemos alertas precisamente a estos tiempos finales en donde no debemos confundir seguramente líderes que van a surgir y están surgiendo, pero que finalmente por el Apocalipsis sabemos que el mayor de esos líderes será el anticristo. No, estemos preparados para no confundirnos con esta situación que en la actualidad vivimos. Pues decimos amén y nos vemos hasta un próximo episodio. Bendiciones.